Comienza Talk Baseball. Después de una semana de descanso, volvemos con otro Talk Baseball. Hoy es 1 de septiembre, el primer día del último mes de temporada regular del béisbol de Grandes Ligas. Así, con o sin coronavirus, hubiese sido el último mes. Pero bueno, estamos de regreso después de un día bastante activo ayer en cuanto a los cambios. Muchas cosas que conversar. Eh, pero también recordarles que se pueden suscribir al podcast. Al podcast no, Efraín, al podcast. Se pueden El suscribir, podcast. pueden darle like y, por supuesto, en Twitter y en Instagram seguirnos para que estén pendientes. ¿Cómo estuvo esa semana y media de vacaciones de Efraín Eduardo? Bueno, de vacaciones del podcast, porque Vacaciones mías, pues. sí, de resto, los días de 2020 han sido muy parecidos, excepto, por supuesto, durante esta etapa del béisbol, a partir del 23 de julio. Eh, Creo que los Padres, Oscar, fueron los más activos, sin duda, durante las fechas, durante las horas previas al 1 de septiembre. Eh, Hicieron una cantidad de cambios importantes. Un equipo que venía jugando muy bien, que además de jugar muy bien, Oscar, llama la atención verlo sobre el terreno de juego, independientemente de cómo termine la campaña para los Padres. Creo que van a dejar un buen sabor de boca por lo que están haciendo peloteros consagrados como Manny Machado, pero principalmente Fernando Tatis, o sea, el verlo jugar de la manera en que lo ha hecho durante estas semanas es muy llamativo, y tomando en cuenta la posición en la que se encuentran, lo bien que están jugando, pues AJ Preller, el jefe de esta AJ Preller. oficina, Preller, AJ Preller. decidió hacer sus movimientos, ser el equipo más activo y colocarse probablemente en la pieza de cambio más apetecible entre las disponibles, por supuesto. Hablamos de Mike Clevinger, el lanzador de los Indios de Cleveland, uno de los pitchers más constantes en los últimos años. Alguien que eh, tal vez se haya visto opacado por otros nombres dentro de esa rotación en las pasadas campañas, no deja de ser un tipo talentoso. Y bueno, a partir de ahí hay muchas preguntas, ¿no? No solamente, Oscar, con respecto a San Diego, sino también a Cleveland, el equipo que lo cede. Sí, Preller siempre ha sido un tipo bien agresivo en los cambios. No sé si recuerdas, cuando él llegó a esta organización, hizo movimientos que en algún momento dijeron, oye, pero si este equipo no está para ganar ya. Pero él hizo movimientos como para que el equipo empezara a ganar de una vez. Y de hecho fue por eso muy, muy criticado. Pero él llega a esta temporada corta con un equipo que ya estaba como para pelear, con lanzadores de mucha calidad y muy jóvenes como Chris Paddack, como Dimelson Lamet, y todavía Mackenzie Gore, que está todavía no lo ha probado. Entonces es un equipo con mucho potencial viendo el futuro, que en este año se encuentra donde es un equipo que va a clasificar a los playoffs sin ningún tipo de problemas y que podía, con esa cantidad de brazos, pues mostrar cosas interesantes en esos playoffs. Y creo que esto es lo que aprovecha AJ Preller y los Padres de San Diego. Campeón es campeón, independientemente si la temporada duró 60 o 162 juegos. El playoff hay que jugarlo y hay que ganar igual. Vamos a enumerar rápidamente los jugadores que trajo. Mike Clevinger y Greg Allen. Trajo a Trevor Rosenthal. Trajo a Mitch Moreland. Trajo a Austin Nola, Dan Altavilla, Austin Adams.
Esos fueron los jugadores que trajo. O sea, básicamente trajo a piezas para cada uno de sus departamentos. Trajo un pitcher abridor, el mejor del mercado, que va a estar allí para ser el número 1 de la rotación y que después siga un número 2 con muchísimo talento como Chris Paddack, un número 3 como Garrett Richard, un número 4 como Dinelson Lamet y un número 5 como Zach Davies. Hoy veo difícil una rotación de 5 tan buena como esta. Y al bullpen añadió a Trevor Rosenthal para que cerrara los partidos. Ya mostraba cosas interesantes con Drew Pomeranz, con Emilio Pagan, con Craig Stammen. Recordemos que en este momento Kirby Yates está en la lista de incapacitados. Allí entonces vamos a ver qué es lo que va a terminar pasando, porque obviamente su ofensiva sigue siendo muy buena. El equipo, yo lo sigo viendo igual todavía detrás de los Dodgers en esa división. Creo que el talento de los Dodgers sigue siendo superior, pero esto no significa que en una serie, uno contra otro, en la final de la Liga Nacional, los Padres no puedan ganarle una serie de 7 juegos a los Dodgers. Sí, estoy de acuerdo. Yo veo a los Dodgers, sin duda, como el equipo más talentoso, no solamente de esa división, no solamente de la Liga Nacional, sino entre los 30 conjuntos de ambos circuitos. Pero lo que dices es cierto, las series de playoff son eso, son series cortas, son enfrentamientos en los cuales pues, la racha positiva o negativa de un grupo de peloteros puede cambiar la lógica, puede cambiar el pronóstico, puede cambiar lo que uno espera durante ese lapso, puede cambiar incluso lo que se vio durante la temporada regular. Entonces, tomando en cuenta eso, a mí me parece lógico lo que ha hecho la gerencia de los Padres. Creo que es un equipo que, tomando en cuenta lo que, repito, han hecho durante las últimas semanas, puede aspirar a hacer daño en los playoffs. Me parece que incluso, Oscar, después de estos cambios y después de este buen primer mes de campaña, durante los playoffs de clasificar, cosa que es bastante probable, tomando en cuenta, recordando que van a pasar los 2 primeros de cada división, pues no van a tener que perder, no van a tener en realidad nada que perder, porque no va a dejar San Diego, un equipo joven, sí, ahora reforzado con piezas de experiencia, Rosenthal, Moreland y Clevinger, un conjunto todavía en cuanto a su base, en cuanto a la mayoría de sus principales argumentos, un equipo joven, repito, un equipo sin mayor recorrido, un equipo sobre el cual o del cual uno puede esperar lo mejor en las campañas por venir. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que ha hecho San Diego, la manera como se van a jugar los playoffs, el hecho de que clasifiquen 2 por cada división, creo que nos va a deparar sorpresas, porque las series cortas, Oscar, se presta mucho para ese tipo de cosas. Porque además las series van a ser a 3, a 5 y después 7 y 7. Las series de campeonato y la serie mundial, por supuesto, a 7 juegos. Pero son series cortas que cualquiera puede ganar y eso va a ser realmente interesante. Es un equipo que está llamado a ganar de aquí en adelante. Todavía su talento está desarrollándose. No tocó ni al prospecto número 1, ni al prospecto número 2, ni al prospecto número 3. O sea, trajo todas las piezas que eran posibles y no tocó los 3 mejores prospectos de la organización. ¿Qué es posible lo que le haya pasado a los Bravos de Atlanta? Los Bravos de Atlanta no hicieron ningún movimiento que esperaban y yo creo que lo necesitaban hacer. Es un equipo que necesita ayuda en su rotación y no hizo ningún movimiento esperando que los Bravos pensando en esa cantidad de jugadores, porque estoy seguro que al primer jugador que le piden a los Bravos es a Cristian Pache y
los Bravos han dicho que no están dispuestos a cambiarlo. Entonces, en ese momento, ahí es que se cortan las comunicaciones, porque levantan el teléfono y te dicen, bueno, ¿quieres a Mike Clevenger? Ok, quiero a Pache. No, entonces no. Ok, entonces no pasa nada. No hay, sigues buscando, obviamente, quiénes son los mejores postores. Pero una de las cosas que quería conversar contigo era justamente lo de los Bravos. ¿Cómo viste tú el trade deadline de los Bravos y si piensas que debieron hacer algo más? Sí, yo creo que ellos han debido buscar un abridor. En este momento tienen allí su punto débil, han sido desde el inicio golpeados por las lesiones, la ausencia de Mike Soroka para el resto de la campaña, pues de alguna manera los debilita independientemente de lo que haga el resto de la rotación o el resto del equipo. Y lo hace Oscar pensando no solamente en el resto de la temporada regular, en estas menos de 4 semanas que restan para terminar la primera fase de esta temporada, sino también pensando en los playoffs, aun cuando, por supuesto, en la postemporada sabemos el máximo de abridores que va a necesitar un equipo serán 4, pero aún así me parece que el no haber hecho movimientos, el no haber podido reforzar a la rotación va a ser algo que en el caso de los Bravos le pasará factura. Es una división además sumamente competitiva. Los Marlins, sobre todo viendo o recordando el incidente por el cual perdieron varios días de acción, han tenido una reacción sorprendente, que muy probablemente no se vaya a mantener en el tiempo, pero que sí, al menos hasta la fecha, ha ayudado a que esa división, que en los últimos años ha sido tan compleja, pues sea en este 2020 aún más difícil. Entonces, yo la verdad creo que en el caso de la gerencia de los Bravos, me parece que el cartel en teoría de perdedor con respecto a este periodo de cambios lo tienen colgado al cuello. Y uno que sorprendió y que hizo cosas interesantes fueron los Marlins. El equipo de los Marlins vendió y compró entendiendo el contexto de la temporada actual, entendiendo que posiblemente si consigue mantenerse como está, va a haber acción en los playoffs. Hoy por hoy, el equipo de los Marlins es segundo en la división este de la Liga Nacional con un récord de 500, empatado con Filadelfia, y estaría clasificando a la postemporada sin ningún tipo de problemas. Habría que ver qué pasa con Milwaukee, qué pasa con Colorado para obviamente esos terceros. Pero el equipo de los Marlins trajo a un jardinero central muy necesitado en Starling Marte. Creo que era una pieza importantísima para ellos. Ellos llegaron a traer a Villar pensando en que Villar pues fuese el jardinero central de todos los días y no se terminó adaptando. Dieron bastante, creo que dieron dos lanzadores que ya estaban haciendo cosas en grandes ligas, como Caleb Smith y Humberto Mejía, y trajeron a James Hoyt, a Richard Blyer y un conocido de la afición, porque obviamente su papá es Mr. Marlin, el hijo de Jeff Conine, Griffin Conine, está en la organización de los Marlins. Entonces, el equipo se movió pensando que fácilmente podía competir este año y eso podría ayudarlo, uno, con un mejor contrato de televisión para el año que viene, dos, mejoras en la asistencia de los fanáticos, todo pensando en el año que viene. Si el equipo de los Marlins clasifica este año, ya puede venderle a sponsors, a fanáticos y a la televisión que este es un equipo competitivo y que posiblemente pueda estar en la postemporada en el año 2021. El caso de Starling Marte con los Marlins es muy interesante. Marte es un pelotero que puede hacer muchas cosas de manera superlativa en el terreno de juego. Un pelotero tal vez del cual todavía se esté esperando su gran campaña. Y no es que haya dejado de tener temporadas positivas en el pasado. Sin embargo, al menos a mí me da la impresión
de que su talento da para incluso cosas mejores de las que hemos visto hasta ahora. Tal vez en un equipo como los Marlins, en una ciudad como Miami, se sienta más estimulado. Hablo de los Marlins tomando en cuenta esta versión de 2020 y lo que está ocurriendo. Se vea estimulado a tener no solamente o a continuar la buena campaña, la temporada sin duda sobresaliente que estaba experimentando con los D-backs en su primera temporada, por cierto, fuera de los Piratas de Pittsburgh, el equipo con el cual pues ha desarrollado la mayor parte de su carrera en las mayores, sino incluso a mejorar, a ser un poco más productivo de lo que hemos visto hasta ahora. Me parece que es un cambio interesante, un cambio que puede ayudarlo a Miami en varios aspectos del juego. Y no solo eso, sino que él tiene una opción para 2021 que es del equipo por 12 millones y medio. No es un contrato tan caro por un jugador que puede, como tú dices, hacer muchas cosas en el terreno, terminar de explotar y ser la superestrella que todos esperaban que fuese en los Piratas de Pittsburgh. Por eso fue al Juego de Estrellas en 2016, par de guantes de oro 2015, 2016. Ha tenido un par de campañas de más de 20 o más cuadrangulares en 2018, 2019. Habría que ver qué Starling Marte están recibiendo el equipo de los Marlins, y ya ha dicho Mike Healy y Derek Jeter que lo más que no va a ser un cambio por una renta de solamente 30 días, sino que seguramente van a tomar esa opción de Marte. Por eso creo que terminan cambiando a Smith y a Mejía, parte de los brazos, que es una de las cosas que los Marlins tienen de sobra. Muchos brazos que además han visto bastante acción este año y que se ha visto la calidad de esos brazos, porque lo de Sixto Sánchez ha sido bastante bueno. Lo de Pablo López lo hemos visto muy, pero muy bien en cada una de sus presentaciones. Sandy Alcántara vuelve. Entonces, cada día para Mattingly iba a ser, bueno, vamos a tener 6, 7, 8 abridores en la rotación para este mes, donde van a tener que jugar 23 juegos en 27 juegos en 23 días, algo así. Los Marlins lo iban a necesitar y creo que los van a seguir teniendo, pero eran piezas de cambio que este era el momento de moverlas. Ya el año pasado se había hablado de la posible salida de Caleb Smith, termina saliendo esta temporada por un jardinero central que lo necesitaba el equipo de los Marlins después de la salida de Christian Yelich. Sí, es interesante. Yo creo que una de las cosas que ha cambiado, o evidentemente el hecho de que clasifiquen los dos primeros de cada división, que haya incluso o se mantenga la posibilidad para que otros equipos fuera de los dos primeros puestos de cada apartado pues pasen a la postemporada a través de la opción que dan los comodines, ha hecho que el mercado de cambios de este año pues sea distinto, sea sorpresivo. Yo creo, Oscar, que hubo gente, me parece que estaba en el ambiente para la mayoría de las personas, que no, el hecho de que no íbamos a ver tantas transacciones, tantos cambios, probablemente sí, fueron menos que en años anteriores, pero con la diferencia, y desde mi punto de vista positiva, que conjuntos como Miami, pues tomando en cuenta la posición en la que están, se envalentonaron, decidieron no mantenerse como un equipo vendedor, un equipo con la política de reestructuración, sino que han decidido tratar de seguir alentando este envión que han tenido para alcanzar la postemporada. Incluso, Oscar, un equipo como en una situación distinta a los Marlins por dos razones, básicamente. La primera es que ellos sí arrancaron la campaña con aspiraciones más concretas de pasar a la postemporada. Y la segunda es que una vez comenzada la campaña, pues los resultados que han tenido han sido distintos a los que ellos esperaban. Lesiones, sobre todo en cuanto a su rotación,
de nuevo un mal desempeño del bullpen. Todo esto hace que a la fecha en la cual estamos grabando esta edición de Talk Baseball, los Marlins tengan, los Mets, corrijo, tengan récord negativo, pero aún así Andrew Van Wagen, su gerente general, ha dicho: nosotros estamos lejos de tirar la toalla y por eso hacemos movimientos. Entonces, todo esto hace que uno vea en la división este de la Liga Nacional un apartado que me parece va a ser muy competitivo, se va a mantener muy competitivo hasta el día 27 de septiembre, cuando, según lo pautado en el calendario, termine la campaña regular. ¿Te sorprendió lo de los Mets, por cierto? No, no me sorprendió porque cada día los Mets me parece que a alguien que le sorprenda lo que sucede con el equipo, el otro equipo de Nueva York, pues no lo sigue día a día, porque es un equipo Es cierto. que, que todos los días tiene noticias y no por las cosas que hace las cosas bien. Al final trajeron a Robinson Chirinos, que es un catcher experimentado, casi tan experimentado como Wilson Ramos, y a un Todd Frazier que ya conoce la ciudad. Creo que no hicieron lo suficiente como para ayudar a un Jacob deGrom, que no sé si viste la estadística que salía por ahí, que en los últimos 2 años sus récords, a pesar de los dos grandes años que ha tenido, el récord de los Mets cuando Jacob deGrom está en la lomita es negativo, 33 y 37. A mí me recuerda, Oscar, este A asunto Félix. de Jacob deGrom, sí, a Félix Hernández y sus mejores años con los Marineros de Seattle. Es realmente sorprendente. Un pitcher que durante sus últimas 70 aperturas de temporada regular tenga efectividad de 2.03 y whip por debajo de 1, y además muestre 5 victorias más que derrotas, pues habla claramente de lo que ha sido ese equipo y en especial del rendimiento que ha tenido su ofensiva y también su pen, porque es un aspecto también clave en el caso de Jacob deGrom y su relación de ganados y perdidos con respecto a los Mets durante los últimos años. Hay que recordar que el respaldo a un lanzador abridor no solamente se da a través de la ofensiva, que es lo que se comenta. Este lanzador no ha recibido respaldo e inmediatamente uno traslada ese concepto a la ofensiva. Y, por supuesto, la ofensiva es muy importante para respaldar la labor de un lanzador, pero también lo es la defensa y también, en el caso de los abridores, el bullpen. Y deGrom ha sufrido en los últimos años, al menos su récord, por la falta de ofensiva, pero también por un bullpen que ha sido desastroso, a pesar de la cantidad de movimientos que ha hecho esa gerencia durante los últimos años. Sí, porque ellos trajeron a Edwin Díaz como el salvador del bullpen y no ha podido Edwin. Me parece también parecido a lo que hizo Dave Dombrowski en su momento con Detroit, donde trajo a Joe Nathan. Nathan venía de ser el mejor cerrador de la liga cuando Dombrowski lo trajo a Detroit y Nathan no pudo con el trabajo y por eso Detroit se quedó sin una serie mundial. Entonces es parecido. Esa duda con los cerradores. Hablando del otro equipo de Nueva York, tampoco se movió mucho el equipo de los Yankees. Entiende Brian Cashman que Deivi García podría ser una superestrella. Mostró cosas interesantes el día domingo en su debut y eso evitó que quisieran más movimientos, porque obviamente lo mismo que pasa con los Bravos, que hablábamos de Pache, lo mismo pasa con los Yankees. Levantan el teléfono. Sí, mira, Mike Clevinger está disponible. Ok, está disponible, pero ¿a quién quieres? No, mira, menos de Deivi García. O sea, el cambio tiene que empezar con Deivi García. Si no empieza con Deivi García, no estamos hablando nada. Y muchos dicen, a los Yankees le piden más. Bueno, es así.
porque tú a los grandes siempre les vas a tratar de quitar sus mejores piezas para, obviamente, debilitarlos y que no sean el gran equipo que todavía tiene un gran futuro. El problema es que a los Yankees también se le han lesionado muchísimos jugadores este año. Sí, tienen en este momento a 8 peloteros en la lista de incapacitados. En cuanto a peloteros de posición, hablamos, Oscar, por cierto, al igual que el año pasado, de peloteros clave. Está de nuevo Giancarlo Stanton en la lista de lesionados, no de incapacitados. Recuerden que desde el año pasado cambió la nomenclatura de ese estatus. Está Aaron Judge de nuevo en la lista de lesionados. Está Gleyber Torres en la lista de lesionados. Eso hablando solamente de peloteros de posición. LeMahieu recientemente pues, salió de la lista de lesionados, pero estuvo varios días fuera. Tienen también a abridores en esa condición. Sabemos el caso, por supuesto, de Luis Severino, quien antes de comenzar la campaña pues, se sabía no iba a estar disponible por el resto del año. Lamentablemente James Paxton fue objeto de la cirugía de Tommy John. James Paxton está también en la lista de lesionados. Entonces, Domingo Germán no está en la lista de lesionados, pero tampoco puede está lanzar suspendido. este año. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Tomando en cuenta que varios de esos peloteros se supone van a regresar, incluso Brian Cashman ya hace aproximadamente hora y media antes de grabar esta edición de Talk Baseball, que en los próximos días Gleyber Torres debía ir al campo alterno y jugar, realizar varios juegos simulados para volver a la acción. Así que muy probablemente a más tardar para principios de la próxima semana debe avanzar. Entonces, tomando en cuenta que varios peloteros importantes van a regresar, pues uno entiende también el por qué los Yankees decidieron pues no hacer cambios, no reforzar su roster a través de la posibilidad que daban las transacciones antes del día de ayer. El asunto, Oscar, es que a los Yankees se les está haciendo tarde. Nosotros grabamos este podcast un día después del inicio de la última serie pautada en el calendario de la temporada regular entre los Rays y los Yankees. Y el primer juego de esa serie de 3 fue ganado por los Rays, con lo cual aseguran que aún perdiendo los 2 siguientes compromisos, mantendrán ventaja de 2 juegos y medio. Entonces, tomando en cuenta eso, que los Rays también, por cierto, fíjate qué caso tan interesante. Hablamos mucho de lo que ha ocurrido con los lesionados de los Yankees, porque ya desde el año pasado se está presentando esa situación con ese conjunto. El año pasado tuvieron hasta 30 peloteros en la lista de lesionados para implantar un récord. Este año pues han comenzado de la manera que ya hemos comentado, pero resulta que los Rays también han tenido a lesionados importantes. Pero tienen incluso 10 lanzadores lesionados. 10. Tienen a Charlie Morton, que debería regresar para el final de esta serie frente a los Yankees. Sabemos que Johnny Chirinos, que para ellos ha sido muy importante durante los 2 últimos años, lamentablemente el venezolano no va a volver a lanzar porque fue objeto de la cirugía Tommy John. Tienen a piezas importantes como Josh Rowe, por ejemplo. Ryan Yarbrough también está en la lista de lesionados. El venezolano José Alvarado. El relevista Nick Anderson. Jalen Biggs se pierde todo el resto de la campaña, que estaba teniendo una buena campaña en el relevo. Oliver Drake, Andrew Kittredge, Colin Poche. O sea, no es menor la cantidad de lesionados que han tenido los Rays. Su principal catcher también está en la lista de lesionados. Entonces, ese es un equipo que a pesar de tener tantos o más lesionados en este momento que los Yankees, pues resulta que está en el primer lugar. Y hoy con una ventaja de 4 juegos y medio en esa situación. Entonces, a los Yankees se les está haciendo tarde para alcanzar ese primer lugar. Y esto lo decimos aún cuando falta poco menos de
un mes para terminar la temporada regular. El asunto es que después de esta serie que concluye este miércoles, repetimos, no hay más juegos pautados entre ambos equipos. Y es cierto, los Yankees terminando de segundo también clasifican, pero recuerden, el que termina de primero, pues va a tener la ventaja de comenzar la primera serie, esa serie de comenzar, no, de jugar toda la serie, toda la primera serie, esa de 3 compromisos en su casa. Sí, claro. Los Rays hoy a mí me sigue pareciendo que su talón de Aquiles sigue siendo la ofensiva. No es un equipo que tiene grandes nombres. No funcionó el Cafecito Martínez en esta alineación. No logró conseguir gustar y poder batear lo que está acostumbrado, y fue enviado a los Cachorros de Chicago. Al tener designado en las dos ligas, es importante para Cafecito mantenerse allí, porque sí, su valor en cuanto a defensivamente es negativo, pero ofensivamente puede ayudar, pero no logró ayudar aquí a este equipo de los Rays de Tampa Bay. Allí vemos como He-Man Choi le tiene el número agarrado a Garrett Cole sin ningún problema. Le ha bateado bastante bien a Garrett Cole. Ha sido bueno lo que hemos visto de Yoshi Suzuki, del campo corto Willy Adames. Hay que ver qué van a hacer los Rays en algún momento en el futuro con Adames y Wander Franco. Es una pregunta recurrente, porque Adames se ha adaptado bien a jugar todos los días en el campo corto, y Franco es el Defensivamente prospecto es número... muy eficiente, es muy bueno. Sí, y Wander Franco es el prospecto número 1 de la organización. Le dieron una cantidad de dinero importante y ha venido desarrollándose bastante bien y bastante rápido, como para esperarlo debutar en el 2021. Sí, ya, yo creo que por los momentos van a estar con Adames. Por los momentos es por el resto de esta campaña. Pero Franco, tomando en cuenta la condición de prospecto que tiene, porque es Oscar no solamente el principal prospecto de los Rays, es considerado por prácticamente todas las publicaciones, los especialistas que se encargan de evaluar a los prospectos como la principal promesa de las grandes ligas. Entonces, yo supongo que a más tardar el año que viene, ya con la temporada andando, pues sea ascendido y sea el dueño de esa posición. Lo cierto es, Oscar, que los Rays, aún con un presupuesto muy bajo, de los más modestos en las grandes ligas durante esta campaña, como ha sido, por cierto, costumbre a lo largo de prácticamente toda la historia de la franquicia, y compitiendo además en una división tan compleja como esa, porque los Yankees, los Medias Rojas y los Orioles, para no mencionar también a los Azulejos, pues son de las organizaciones que por lo general más dinero disponen. Aún así, los Rays durante los últimos al menos 10 años se han mantenido como equipo competitivo en esa división, y en esta campaña están teniendo un rendimiento mejor que eso. Repetimos, están en el primer lugar con una cantidad de peloteros lesionados importante, por lo cual la perspectiva para el resto de la temporada regular con respecto a ellos es bastante buena. No quería terminar sin tocar un tema que creo que es interesante, es sobre la cantidad de equipos que van a clasificar, y pensar en que este formato se pueda repetir en 2021. Por allí, de hecho, hoy salió una columna, ahora se me da el nombre de quién la escribía, donde este formato para una campaña distinta a la que se está viviendo en 2020 no es tan bueno, porque además lo que hoy podemos ver es que en la Liga Americana Tampa Bay está adentro, Yankees está adentro, Chicago White Sox está adentro, Cleveland está adentro, Minnesota está adentro, Oakland está adentro, Houston está adentro, y pareciera que Toronto va a estar adentro, y el octavo puesto va justamente a depender
justamente va a ser esa pelea entre Detroit y Toronto. Entonces, porque Seattle está fuera, Texas está fuera, Angelinos está fuera, Kansas City está fuera, Boston está fuera y Baltimore está muy cerca de estar fuera. Entonces, en la Liga Americana ya casi está todo definido, menos ese octavo puesto. Entonces, pensar en ese último mes de campaña, donde ya casi todos tienen un puesto en la postemporada, no es atractivo para nadie. Y por eso, a ti, no sé si te parece que este formato podría replicarse en las campañas subsiguientes. Sí, es bastante, porque creo que esto va a depender también, Oscar, de lo que veamos con respecto a la sintonía, a la medición de audiencia que se registre durante los últimos encuentros, durante las últimas 2 semanas de esta temporada regular. En buena medida me parece que ese es un elemento que va a influir mucho. El que haya más equipos compitiendo en la posibilidad de pasar a la postemporada hace, por supuesto, sean más los aficionados interesados en seguir diariamente a sus respectivos equipos. Esta es una de las razones por las cuales se implementó este experimento durante la campaña 2020. Así que a mí no me extrañaría en lo absoluto que sí, que veamos esto para la próxima temporada. Incluso, Oscar, no sé si tú recuerdas, antes del inicio del Spring Training, Joel Sherman, quien es un columnista del New York Post, quien por lo general suele tener muy buenas fuentes, dentro de MLB, de la oficina del comisionado, pues publicó un plan en el cual se contemplaba buena parte de esto que estamos viendo con respecto a los playoffs. Es decir, antes de la aparición de la pandemia, ya en MLB se estaba considerando seriamente plantear esto que estamos viendo. Así que para mí no sería extraño. Pero te parece atractivo que A mí clasifiquen sí. 16? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, porque, repito, hace que más gente se interese terminando la temporada por lo que pase con sus equipos, y creo que también va a hacer de la postemporada algo más interesante, porque creo que vamos a ver más sorpresas, sobre todo en la primera fase de los playoffs, es decir, en esas series a un máximo de 3 juegos. Creo que sí. A mí me resulta atractivo. Es que no me gusta que clasifiquen más de la mitad de los equipos. O sea, ya es 15 me parece, o sea, que es la mitad de los equipos que juegan en la liga. Uh-huh. Ya 15 me parece mucho. Estás añadiendo uno más. Entonces, pienso que 6 y 6 era, o sea, los dos primeros de cada división pareciera algo interesante. El problema es cómo después los cruzas, ¿no? Sí, tal Eh, vez, sí, tal vez lo que a mí no me... Lo, sí, es que hay un asunto también, Oscar, de justicia. A medida que los torneos, y esto no tiene que ver solo tiene que ver con todas las competiciones de equipos, a medida que eh, que las campañas son más largas, por ejemplo, como en el fútbol, como la mayoría de las ligas ujú. de fútbol, las ligas europeas, sin playoff, sin series cortas, pues eso te da la oportunidad de saber con mayor precisión en realidad qué equipo es mejor. Porque, Claro. como anteriormente, las series cortas son incluso azarosas, tienen mucho que ver con la suerte, con que un pelotero se lesionó, 2 o 3, 4, con que de pronto uno o dos peloteros pues cayeron en un bache, en un slump. Esto que es muy común en una temporada regular, si te sucede en una serie corta, pues te puede afectar, y eso no va a determinar con toda justicia qué equipo en realidad es mejor. Eso es lo único que realmente me ha servido con respecto a eso, pero a la vez creo que va a ser muy emocionante y va a ser muy interesante el ver sobre todo esas series cortas. Bueno, vamos a ver qué termina decidiendo MLB en esto.
ya cerrando, no quería dejar porque lo dejamos por fuera cuando hablamos de los cambios. Si Cleveland recibió el valor que tiene un lanzador hoy por hoy como Mike Clevinger. Recordemos que además de Clevinger, Greg Allen terminó pasando al equipo de San Diego por Josh Naylor, Cal Quantrill, Joey Cantillo, Gabriel Arias, Austin Hedges y Owen Miller. Ninguno de estos es un prospecto de élite, o sea, de los top 5, que sí lo tiene San Diego. ¿Habrá influido el valor de Clevinger, su salida del equipo y enviada a ligas menores? O sea, ¿pudo recibir más? ¿Valía más Clevinger? Probablemente sí, si tomamos en cuenta no solamente que estamos hablando de un pitcher, como decíamos al principio, muy consistente, muy dominante durante los últimos años, sino que además va a estar bajo el control de los Padres durante al menos las próximas 2 campañas. Pero el asunto está, Oscar, que probablemente hay elementos, hay razones que no se han hecho lo suficientemente públicas que motivaron a que este cambio se realizara. Recuerden que Mike Clevinger estuvo involucrado en la escapada que 2 de los miembros de la rotación de los Indios de Cleveland protagonizaron mientras jugaban una serie en Chicago. Él y Zach Plesac, con el agravante de que en el caso de Clevinger, pues quiso ser más vivo que los demás, o quiso pasarse de vivo o de listo, y pretendió ocultar que él también se había ido de farra con Plesac, incluso según algunas versiones, diciendo o mostrándose indignado por lo que en principio pareció haber cometido solo Plesac, lo cual lo describe no solamente como un tipo mala conducta, sino además como un pésimo compañero. Es decir, él fue 2 veces mal compañero, no solamente por poner en riesgo la salud de su equipo, por romper el protocolo sanitario de MLB, sino porque además traicionó a quien salió de farra con él. Entonces, uno supone que este tipo de actitudes crea un pésimo ambiente o no contribuye a que haya un buen ambiente dentro de un equipo. Es decir, cuando a ti te toca compartir con alguien capaz de hacer esas cosas. Entonces, a mí no me extraña que una de las razones que motivaron este cambio y que hicieron que la gerencia de los Indios recibiera a estos peloteros sea esto. El tema es si los Indios hubiesen podido mantener a Clevinger en el equipo hasta el final de la campaña y después cambiarlo en el receso de temporada, hubiese sido más beneficioso para ellos. Esa es una de las teorías que pone Jim Bowden en la mesa. O sea, el tema que dices también es interesante. ¿Podía mantenerse los Indios como una versión funcional con Clevinger todos los días en ese clubhouse? Es algo que no sabemos. Sí, es posible que con Clevinger este equipo pudiese ser candidato a ser campeón de la Liga Americana, incluso ser candidato a ser campeón de la Serie Mundial, porque tienen una rotación formidable y con Clevinger era una rotación que era difícil de vencer. Porque sí, tú le ganas un día a Clevinger, pero al día siguiente entonces tienes que ganarle a Bieber, y al día siguiente tienes que ganarle a Carrasco, y al día siguiente tienes que ganarle a Plesac o a McKenzie, y eso es lo que se te hace complicado, vencer a buenos lanzadores en días consecutivos. Siempre hay alguien que es un stopper, y por eso veíamos tan bien a los Astros cuando trajeron a Justin Verlander, porque Verlander era justo un hombre que hacía que era complicado vencer a tantos pitchers seguidos para conseguir ganar una serie. Pero lo que dices tiene un trasfondo que nunca no sabremos, es si el equipo tenía la necesidad de cambiarlo
y obviamente eso baja el precio porque los demás gerentes no son tontos. Eso es lo primero que hay que entender. Y tampoco son tontos los gerentes de los Indios de Cleveland. Estoy seguro que buscaron el mejor paquete posible por alguien que sí entendían que debían cambiar porque había faltado el club. Sí, esas son las situaciones que en el momento pues uno desconoce de manera concreta, pero que no debe dejar de tomar en cuenta a la hora de analizar un cambio. No es solamente lo que está a la vista para quienes estamos fuera de los equipos, sino este tipo de situaciones que muchas veces también son tomadas en cuenta por los gerentes, incluso por los dueños de equipo, que son quienes al final terminan autorizando cualquier tipo de transacción. Entonces, lo interesante, Oscar, es que será el tiempo realmente el que nos diga quién salió ganando a través de esta transacción. El asunto cuando tú cambias a un pelotero ya hecho, como el caso de Clevinger, al cual uno supone, por cierto, que le quedan campañas más de rendimiento superlativo por otros peloteros denominados prospectos, es que ese grupo de jugadores, en este caso recibidos por los indios de parte de los padres, son esos, son prospectos, son proyectos, son peloteros que uno supone van a tener buenas carreras, que van en algún momento a servir a la organización que los está recibiendo, pero que todavía no están completamente hechos, no son realidades concretas, tangibles. Entonces siempre en ese aspecto hay un margen importante de error en la transacción que uno entiende no tiene San Diego al recibir a alguien que evidentemente está hecho, está listo, de hecho está ya desde hace al menos un par de campañas brillando, ¿no? Así es. Bueno, Efraín, nos estamos escuchando la semana que viene. Tendremos un invitado especial, lo estaremos anunciando a lo largo de nuestras redes sociales, sobre todo para hablar de mercadeo, cosa que nos llama mucho la atención porque siempre hemos tenido esa duda, si el béisbol se está mercadeando de una manera lógica. Y creo que la persona con quien vamos a hablar nos puede dar esa y muchas respuestas más. Nos reencontramos entonces la próxima semana y esperemos que esta edición de Talk Baseball haya sido de su agrado. Recuerden, se pueden suscribir a nuestros canales tanto en YouTube como en Apple Podcasts y en Spotify.